El agua nunca forcejea y sin embargo desgasta la roca más dura. Así me enseñó mi maestro en uno de esos días donde la luz del sol apenas roza las montañas. Nos sentábamos a la sombra de un árbol antiguo, sintiendo el ritmo de la brisa que serpenteaba entre las hojas. Y fue ahí donde escuché, por primera vez, las palabras Wu Wei. Recuerda que recién llego a YouTube. Tu suscripción es muy importante para mí. Te lo agradezco. Wu Wei no es simplemente la inacción, como muchos podrían pensar. Es el arte de actuar en perfecta sincronía con el flujo de la vida. Es esa quietud interna desde la cual surge la acción correcta, como una flor que florece al comienzo de la primavera, ni un instante antes, ni un instante después. Es la sabiduría de no interferir, de ser uno con el momento presente. Si fuerzas un río a cambiar de curso, hallarás resistencia. Si aprendes a nadar con su corriente, el río mismo te llevará hacia donde debes ir. Wu Wei nos enseña que muchas veces nuestro sufrimiento proviene del afán de controlar la vida, de querer que las cosas sean distintas de lo que son. Y en esa lucha perdemos lo más valioso, la armonía con el presente. Como dijo el maestro, solo cuando la mente deja de agitar las aguas del corazón, el reflejo de la luna aparece claro. Actuar desde el Wu Wei es permitir que el universo nos atraviese sin resistencia, dejando que nuestras acciones fluyan como lo hace el viento entre los árboles. No significa dejar de soñar, sino aprender a abandonar el apego al resultado. Es entender que lo que ha de ser, será, sin que tengamos que empujarlo con las manos temblorosas del miedo o la ambición. En ese primer encuentro con la enseñanza, mi maestro me pidió que mirara una hoja caer. Allí, entre el susurro de las ramas, la verdad se me reveló. La hoja no lucha por volar, y sin embargo, vuela. No teme al suelo, y sin embargo, aterriza suavemente en él. En ese instante, sentí en mi corazón la esencia del Wu Wei, la gracia de no hacer nada innecesario, y aún así, permitir que todo ocurra. Y así comenzó mi aprendizaje. Uno, que no consistía en acumular conocimientos, sino en desaprender la costumbre de forzar. Mi maestro me miró con calma y dijo, el camino no se recorre con pasos apurados, se recorre con la certeza de que ya estás donde debes estar. Cada respiración, cada latido de mi corazón se convirtió en un recordatorio silencioso de que la verdadera acción no nace de la mente ansiosa, sino de la quietud interna. El bambú se inclina con el viento, pero nunca se quiebra, dijo mi maestro, observando las cañas que danzaban al compás del aire. Aprende de él. La rigidez solo trae ruptura, mientras que la suavidad permite que todo sobreviva al paso del tiempo. Esa mañana, mientras caminábamos en silencio por el sendero del bosque, entendí que Wu Wei no es la ausencia de acción, sino la alineación perfecta entre la voluntad interna y el orden natural de las cosas. No se trata de cruzar los brazos ante la vida, sino de moverse al compás del universo, con la certeza de que cada cosa tiene su tiempo y lugar. Hay veces en que el mayor logro es no intervenir. Mis días de aprendizaje transcurrieron entre la paciencia y la quietud. Mi maestro solía repetir que las acciones más poderosas son aquellas que surgen sin esfuerzo. El pájaro no necesita aprender a volar, simplemente extiende sus alas en el momento adecuado. La flor no fuerza su aroma, simplemente lo entrega cuando llega su estación. Me enseñó a escuchar al viento y a sentir la respiración de la tierra, pero más que nada, me enseñó a escuchar mi propia respiración. Dijo,
Tu respiración es el puente entre tu mente y el universo. Si aprendes a seguir su flujo, descubrirás que no es diferente al flujo del río, ni al latir del cosmos. Todo respira en perfecta armonía. En cada inhalación y exhalación, dejaba de lado la necesidad de controlar lo que vendría después. Wu Wei me mostró que muchas veces la mejor decisión es la que nace espontáneamente del vacío interno, como una ola que se forma sin esfuerzo en la inmensidad del océano. Cuando el ego deja de interferir, la acción surge clara y precisa, como el reflejo del cielo en aguas tranquilas. Mi maestro me observaba en mis intentos de aplicar esta enseñanza. Me frustraba, buscando resultados inmediatos, pero él siempre sonreía con compasión. No hay prisa, decía. El árbol no se preocupa por dar frutos, y aún así llega la cosecha. A ti también te llegará el momento. Aprender Wu Wei es aprender a confiar en la vida. Pero esa confianza no es una resignación, es una participación plena en la existencia, donde cada acto se vuelve tan natural como el parpadeo de los ojos o el latido del corazón. No hay forzamiento ni intención oculta, solo la verdad del momento que se despliega ante nosotros. El secreto está en hacer como el río. Fluye sin preguntar a dónde va. Con el tiempo, empecé a notar que las decisiones difíciles se volvían claras, como si una sabiduría silenciosa tomara el mando cuando dejaba de insistir en controlar. Ese es el poder del Wu Wei. Cuanto más lo practicas, menos esfuerzo necesitas para que todo encuentre su lugar. El universo es como un tejido infinito, me dijo mi maestro un día, mientras observábamos las nubes moverse lentamente por el cielo. Si jalas demasiado de un hilo, distorsionas el patrón. Si permites que cada hilo ocupe su lugar, la belleza del tejido se revela por sí sola. Así comprendí que el Wu Wei no es pasividad, sino una rendición activa al orden natural de las cosas. Es dejar de empujar lo que no está listo para moverse y permitir que cada cosa surja en su propio momento. A veces, la inacción es el mayor acto de sabiduría. El maestro lo resumía con simpleza. No siempre es necesario remar. Algunas veces, basta con dejarse llevar por la corriente. Hay momentos en los que nos empeñamos en resolver problemas que no necesitan solución inmediata, y esa misma urgencia es lo que los complica. El Wu Wei nos invita a observar con paciencia, a dejar que las respuestas emerjan cuando las aguas de la mente se calmen. Mi maestro decía, si siembras una semilla y la desentierras cada día para ver si ha crecido, solo lograrás retrasar su florecimiento. Al principio, esta enseñanza me resultaba difícil de asimilar. ¿Cómo podía avanzar en la vida sin tomar control? Pero mi maestro me enseñó que no se trata de no actuar, sino de actuar solo cuando el momento es correcto. La mente ansiosa quiere resolver todo al instante, mientras que el alma en calma sabe esperar. Me mostró que a veces el no hacer es más poderoso que 1000 acciones impulsivas. En la pausa habita la claridad. En la quietud, la acción correcta se revela. Comencé a practicar este principio en los pequeños actos de la vida cotidiana. Al preparar el té, al caminar por los senderos del bosque, al atender a la respiración que iba y venía sin esfuerzo. Aprendí a observar sin juzgar, a participar sin manipular y a confiar en que cada cosa encontraría su camino. Con el tiempo, las cosas empezaron a alinearse de formas que nunca había imaginado. La vida siempre te lleva a donde necesitas estar, pero solo si dejas de resistirte. El Wu Wei es una puerta a la sabiduría profunda, pero no es una puerta que puedas forzar.
se abre solo para aquellos que aprenden a detenerse, a respirar y a soltar. Mi maestro decía, cada vez que sueltas, la vida te sorprende. Y así fue. Comencé a darme cuenta de que las oportunidades más hermosas no se presentaban cuando las perseguía, sino cuando dejaba de buscarlas. Descubrí que, al soltar el control, era como si el universo conspirara a mi favor, ofreciéndome más de lo que jamás había imaginado. Cuando actúas sin ego, cada cosa encuentra su lugar, y tú encuentras el tuyo en cada cosa. Ese es el misterio del Wu Wei. Cuando haces menos, logras más. Pero no se trata de inactividad, se trata de alineación, de entender que cada cosa tiene su ritmo y que, al fluir con él, nos volvemos uno con el universo. El viento no se detiene a pensar hacia dónde sopla, simplemente lo hace, me recordó el maestro, mientras observábamos las hojas revolotear en el suelo. Y sin embargo, cada ráfaga cumple su propósito sin siquiera proponérselo. Comencé a comprender que el Wu Wei es una entrega profunda, una disolución del yo que tanto intenta controlar y definir. Actuar desde el Wu Wei es danzar con el ritmo de la existencia, sin resistencia y sin apuro. Es permitir que la vida te atraviese como un río, que fluye sin obstáculos, confiando en que cada corriente te lleva exactamente a donde debes estar. En esta danza no eres el bailarín, sino la propia música. Deja que el ritmo hable por ti. Descubrí que a veces la acción más perfecta es la que nace sin intención consciente. Como cuando encuentras las palabras exactas en una conversación sin haberte preparado. O como el artesano que, al dejar de pensar en cada trazo, permite que la creación cobre vida por sí misma. En esos momentos, ya no eres el actor, sino el canal a través del cual la acción sucede. Y ahí radica la mayor sabiduría del Wu Wei. El maestro verdadero no es el que hace, sino el que permite que todo ocurra a través de él. Aún en las decisiones más difíciles, el Wu Wei me enseñó a esperar el momento correcto, sin ansiedad, pero también sin dejar pasar la oportunidad cuando aparecía. No es pereza ni resignación, sino una entrega inteligente, llena de intuición. Es una danza donde cada movimiento nace del corazón y no de la mente ansiosa. Quien vive en el Wu Wei no corre tras la vida, permite que la vida lo encuentre. Noté cómo la calma comenzó a llenar los espacios de mi vida donde antes habitaba el miedo y la duda. Cuando me soltaba, las cosas se resolvían por sí mismas, sin la tensión del control. Incluso los problemas que parecían insolubles comenzaban a desvanecerse, como la niebla ante el sol naciente. Aprendí a confiar en los ciclos naturales, la calma después de la tormenta, la primavera después del invierno y la claridad que siempre sigue a la confusión. No apresures las estaciones de tu vida. Cada invierno tiene su propósito y cada primavera llega a su tiempo. Entonces, el Wu Wei se volvió un espejo para todo lo que hacía. En lugar de empujar, esperaba. En lugar de imponer, sugería. Y en esa suavidad descubrí una fuerza poderosa, la capacidad de fluir sin romperme, de avanzar sin perderme, de actuar sin peso alguno en mi corazón. Mi maestro me lo resumió así: solo quien se convierte en el agua puede atravesar todas las piedras del camino. Este principio también se convirtió en un refugio. En momentos de angustia o frustración, aprendí a respirar y dejar que el caos siguiera su curso sin involucrarme en él. Y así, como el río sabe cómo encontrar el mar, la vida siempre encontraba una manera de alinearse. Es una entrega mística que disuelve las preocupaciones como una gota de tinta que se pierde en la inmensidad del océano. Al final,
No hay diferencia entre tú y el universo. Solo existe el flujo, dijo mi maestro, mientras contemplábamos juntos el atardecer, la última luz del día danzando en el horizonte. En ese instante, comprendí que el Wu Wei es mucho más que una práctica. Es una forma de ser. No es una técnica que puedas aplicar en ciertos momentos, sino un modo de estar en el mundo, donde cada acto, por más pequeño que sea, se convierte en una expresión perfecta del Tao. Es desaparecer del afán y la preocupación y fundirse con el río de la vida. No hay un fin, no hay un destino que alcanzar. Ya estás donde debes estar. El pez no sabe que nada en el océano porque nunca ha estado fuera de él. Del mismo modo, tú ya eres parte del flujo, solo debes recordarlo. Ese es el misterio final del Wu Wei. No se trata de buscar la armonía, sino de reconocer que siempre ha estado contigo. Somos nosotros quienes la enturbiamos con nuestras expectativas y miedos. Aprender Wu Wei es aprender a soltar ese peso invisible, a confiar en que lo que debe suceder, sucederá, sin necesidad de forcejear. Cuando te conviertes en el río, dejas de preguntar hacia dónde vas. El viaje en sí mismo es la respuesta. Desde ese día, las acciones más complejas se volvieron simples, no por carecer de importancia, sino porque ya no cargaban la ansiedad del control. Cada paso era el único paso posible, cada decisión la decisión correcta, porque surgía desde la calma profunda del presente. Cuando caminas en Wu Wei, la duda desaparece y lo que queda es claridad. El que practica Wu Wei no actúa por miedo al fracaso ni por deseo de éxito. Simplemente actúa, porque la acción es el flujo natural del momento. Con el tiempo, incluso dejé de buscar la aprobación de mi maestro, pues comprendí que no había nada que aprender, ni nada que perfeccionar. Solo quedaba estar presente, como una hoja que flota suavemente en el viento, confiando en su aterrizaje sin preocuparse por él. Y entonces, mi maestro me sonrió por última vez y dijo: «Ahora eres como el agua, joven discípulo. Fluye y nunca mires atrás». El Wu Wei es esto, una vida vivida con gracia, sin esfuerzo innecesario, sin apuros ni dudas. Es confiar en que la corriente de la existencia siempre te llevará a donde debes estar, y cuando sea necesario actuar, lo harás con la precisión de una flecha lanzada sin tensión. Recuerda siempre, como el viento, como el río, como la hoja, ya eres parte del gran flujo. Y en ese momento, supe que no había más preguntas que hacer ni más respuestas que buscar. Todo lo que quedaba era caminar con ligereza por la senda de la vida, sabiendo que el camino siempre se crea bajo nuestros pies, justo al ritmo de nuestro andar.